Bien, pues siendo las 6 de la tarde con unos minutos de este 25 de febrero del 2012, en el aula Anafinet vamos a tratar el tema de doble tributación. ¿Es constitucional o es inconstitucional aquí en México el hecho de que haya doble tributación por parte de cualquier nivel de gobierno? Este tema tiene diferentes aristas, diferentes puntos de vista que nosotros podemos comentar. El punto de aquí que es innegable es de que la doble tributación se presenta como un fenómeno económico y a veces también jurídico, en donde dos o más sujetos activos establecen dos o más contribuciones sobre un mismo ingreso gravable. Pero, ¿qué tipos de sujetos son estos? Yo aquí les estoy presentando de entrada dos esquemas o dos ramas importantes. Una, la del ámbito interno, y otra, la del ámbito internacional. Es decir, si este mismo tema lo vemos hacia el interior, solamente lo vemos para aquí en México, entonces vamos a estar hablando de un ámbito interno y estos dos o más sujetos activos pueden ser la federación o pueden ser entidades federativas o el Distrito Federal y en su caso los municipios si es que la legislatura local así lo ha establecido en su beneficio. Pero también existe la doble tributación internacional y es lo que nosotros en algunas otras ocasiones, en otros temas de este programa de fiscalidad internacional, pues nosotros hemos estado también comentando la posibilidad de que estos sujetos activos sean dos o más estados, pero estados soberanos, estamos hablando de países en donde puedan gravar por dos ocasiones o más un mismo ingreso gravable. Y esta es la problemática que se presenta. Entonces, como lo estoy señalando, en diferentes programas hemos hablado de esta doble tributación internacional, hasta donde la potestad tributaria legitima a los estados, a los países, a gravar dos o más ingresos en el ejercicio de su potestad tributaria, en el ejercicio de su soberanía. Precisamente estos estados tienen esta posibilidad de gravar, obviamente utilizando ya sea el principio de residencia o el principio de fuente de riqueza. Entonces pueden grabar legítimamente sin ningún problema y esto se ha solucionado a través principalmente de lo que hemos nosotros comentado en algunas otras ocasiones, como son los tratados para evitar la doble imposición aquí en México. El punto aquí que ahorita quiero comentar es más bien desde el punto de vista interno. A ver qué les parece este punto de vista que voy a someter a su consideración. Miren, de acuerdo con nuestra Constitución, todos aquí los presentes estoy seguro que sabemos que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pues establece tres sujetos activos de manera perfectamente bien identificada. Cuando establece este artículo 31, fracción cuarta, las obligaciones para los mexicanos y también y a la vez que se convierten en principios tributarios y establece que son obligaciones de los mexicanos el pagar las contribuciones necesarias obviamente para cubrir el presupuesto, dice contribuir al gasto público, así de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero aquí nos centramos en esta parte en identificar que nos señala que debemos de contribuir al gasto público de la Federación, del Distrito Federal o entidad federativa y municipio en el que residan. Y es precisamente esta parte en la que yo me quiero detener. Sin duda, entonces, este artículo 31
me está exigiendo a mí como mexicano el pago de la contribución, el pago de esta aportación para que estos 3 niveles de gobierno tengan recursos económicos para la realización de sus fines, ¿no? Sin duda esto es así. Tradicionalmente e históricamente los doctrinarios han legitimado esto y han señalado que el Estado requiere de recursos económicos para la realización de sus fines. Se supone que dice, pues, si no, ¿de dónde van a sacar? Bueno, pues esto es para mí muy cuestionable, en tanto que no solamente los estados pueden vivir de las contribuciones de sus gobernados, de sus ciudadanos. No solamente es ese recurso el único que tienen la posibilidad de obtener. Pero bien, vamos a continuar entonces en este esquema, en este orden de ideas. Y bueno, pues, ¿cómo podemos aquí observar? Pues entonces de que la federación sea la que obtenga también recursos económicos, al igual que los estados y los municipios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en México, esta federación, pues obviamente es un órgano, es un ente ficticio que está constituido por la unión, obviamente, de las diversas entidades territoriales que componen, pues obviamente, la República Mexicana, y que a través de un pacto que se ha sido consagrado por la Constitución, han convenido en someterse, pues, a la autoridad de un poder soberano para la atención de todas las funciones de gobierno que obviamente que por su naturaleza pueden rebasar, pues, sobre el ámbito local. ¿De qué actividades o de qué funciones estamos hablando? Pues estamos hablando de las funciones como política internacional, como la defensa, comercio exterior y así. O sea, son actividades que obviamente requieren de una unión de esas entidades federativas para hacerlas más fuerte y presentarse como un país más autónomo y con mayor fuerza económicamente hablando. Entonces, aquí tenemos, si hasta aquí nos va quedando claro, que son los 3 sujetos activos y sin duda la federación también requiere sus recursos económicos para la realización de estas funciones que le han sido encomendadas por las entidades federativas. Esto también obviamente tiene su justificación en el artículo 41 de la Constitución, en donde nos establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los estados en los que toca a sus regímenes interiores, en los términos obviamente establecidos por la propia Constitución y los particulares de los estados. Entonces, estamos hablando de este pacto federal que se consagra precisamente en este artículo 41 y que en relación con el artículo anterior, que es el artículo 40, en donde establece que los estados se consagran y se establecen como estados libres y soberanos en todo su régimen interior. Esto sabemos obviamente que esta frase de libres y soberanos se refiere más bien a libres y autónomos, porque pues nosotros sabemos que la soberanía es un poder único e indivisible que obviamente que reside en el pueblo, pero que además es ejercido por el gobierno federal. Entonces, obviamente es frente al exterior. Esto obviamente tiene la mayor importancia cuando estamos hablando precisamente del sistema competencial en materia tributaria. Es decir, nosotros debemos de pagar, sí, contribuciones, dice, a la federación, a los estados y a los municipios. Sin embargo, ¿en qué nivel o qué tipo de impuestos o de contribuciones son las que tenemos que pagar a la federación y cuáles a los estados y cuáles a los municipios? ¿Eso quién no lo ha dicho? ¿Quién lo señala? ¿En qué ordenamiento jurídico se establece una distribución de materias tributarias? Técnicamente nosotros como mexicanos exigimos que sea la Constitución la que precisamente señale o refiera
este sistema competencial en materia tributaria. Sin embargo, no es así. De hecho, ya, bueno, pues lo ha estudiado la Corte y ha señalado de que el sistema que sigue la Constitución no es precisamente un método coherente o sistemático para la distribución de facultades entre la Federación y las entidades federativas. Le llama por demás un sistema complejo de distribución de facultades. Entonces, pero pues vamos a tratar de entender por qué es así el hecho de que la Corte establezca este sistema tan deficiente de distribución de competencias en esta materia fiscal. O sea, ¿qué no queda claro? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos de que ninguna entidad federativa podrá legislar, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, porque se trata de un impuesto federal. Vamos a tratar de ir abordando los otros artículos de la Constitución para nosotros distinguir y entender cómo se da precisamente el resultado, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En primer lugar, debemos de mencionar el artículo 124 de la Constitución. Este artículo 124 precisamente deriva de la 10ª enmienda de la Constitución mexicana. Es una copia de esta 10ª enmienda de la Constitución y obviamente lo que se buscó es precisamente incrustar este artículo de la Constitución americana que les ha funcionado allá muy bien y copiarlo aquí en México para que nosotros pudiéramos resolver esta diferencias, esta incertidumbre de lo que es precisamente esta distribución de facultades. Desafortunadamente no fue para nosotros un artículo que resolviera toda esta problemática. ¿Por qué? Porque si recuerdan el artículo 124, yo lo tengo por aquí, permítanme. El artículo 124 de la Constitución, que seguramente ya han tenido la oportunidad de leerlo, te señala que las facultades que no están expresamente reservadas a los funcionarios federales se entenderán reservadas para los estados o para las entidades federativas. Dejen, nada más lo encuentro para verificar esto. Aquí debe estar por aquí. Sí, así lo refiere. El artículo 124 nos señala que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas para los estados. Es decir, hasta aquí, por ejemplo, que es lo que les decía, la Constitución norteamericana tenía incrustado esta 10ª enmienda y les funcionaba perfectamente bien a ellos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se dio precisamente que a ellos les funcionaba de una manera diferente? Bueno, pues precisamente por su origen, por su autonomía con la que se manejan los estados de la Unión Americana. Ellos, comenzando por las 13 colonias, pues precisamente ellos funcionaban como unas entidades distintas o separadas con características muy particulares, que se unieron precisamente en un momento histórico, en 1789, en un momento histórico, y se unieron, lucharon por su independencia y por supuesto que lograron ser más fuertes económicamente y frente al exterior, frente al Reino Unido, a Inglaterra. Entonces, esto es así de tal manera que ellos tienen una cultura totalmente distinta. Las entidades, allá las que son las fuertes son las entidades federativas y la federación, en consecuencia, actúa con las funciones que le han sido reservadas o que le han sido encomendadas. En México no ha sido así. En México nosotros solamente al copiar este artículo 124, lo que hemos logrado exclusivamente es quedarnos en una duda mayor de cuáles son las facultades que le son encomendadas a la federación y a
las entidades federativas, porque cuando se incrustó este artículo 124 fue en la Constitución de 1917 y entonces no había otro artículo en